Creador amoroso, tenía su plan de enviar al Mesías, al mundo a salvar, la roca eterna, es fiel y verdad. Vámonos a Efesios 2, 13 al 16, es el número 5. Vamos a abrir la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vamos a ver desde el 11, en el 11, para que la hermana Aurora recuerde qué texto es. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, está hablando de nosotros, los que no son judíos, los gentiles, acuérdense que antes, ¿qué? Eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano. 12. En aquel tiempo los gentiles, nosotros, hermana, dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, hablando de los 10 mandamientos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora sí, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los gentiles, ahora en Cristo, vamos a ponerle aquí, vosotros los gentiles habéis que sido hechos cercanos por su sangre. Gracias a la sangre de Cristo, nosotros los gentiles, que no teníamos parte con Cristo, con Dios, aquí estaba Dios, aquí estaban los 10 mandamientos, aquí estaban las promesas, aquí estaba la esperanza, aquí estaba la ciudadanía de Israel. Para adorar a Dios se tenía que adorar en Israel, en el templo. Pero como yo no era judío, pues yo no podía. Es más, yo ni creía, yo adoraba a dioses ajenos. Dioses ajenos. Los gentiles eran pecadores a morir. Ellos también, pero ellos más. Pecadores, eran abominación. Por decir, hermana Aurora, veíamos que nosotros somos descendientes de los aztecas, de los mayas, de los que adoraban a dioses paganos. Somos gentiles, no somos judíos. En aquel tiempo, vosotros los gentiles, que eran llamados incircuncisos porque los judíos tenían que circuncidarse, los varones, al 8º día de nacido, los hombres. Pero los gentiles no se circuncidaban porque no era algo que hacían. Dios les mandó a ellos que lo hicieran. Ellos no, les decía yo la clase de David y Goliat. David, cuando vio a Goliat, Goliat andaba, que no sé qué, con el pueblo. Goliat era un gentil, era un filisteo. Pero luego, cuando fue a retar al pueblo, David sale y dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es Goliat? Es un gentil, es un abominable, es un dios pagano, él tiene dioses paganos, es un pecador. Él no se circuncidó porque él no es parte del pueblo. ¿Quién es ese incircunciso? Nosotros somos incircuncisos. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, estábamos sin promesas, estábamos sin Dios, estábamos sin la ley de los mandamientos, estábamos sin esperanza. 13. Pero ahora en Cristo Jesús somos hechos cercanos a Dios, a las promesas, a la esperanza, a la ciudadanía en Israel, a los mandamientos, pero de Dios. Ya es lo que estamos viendo. ¿Todavía siguen vigentes estos? Porque estos fueron para ellos, no para nosotros. Gracias a la sangre de Cristo, nosotros somos hechos cercanos. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. El pecado nos separa. Separación. Pero la sangre de Cristo nos acerca. Dice el versículo 14, porque Él, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, para los gentiles y para los judíos. Que de ambos pueblos, ahí está, judíos y gentiles. 1, 2. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo se va a llamar el siguiente pueblo? Cristianos.
derribando la pared intermedia de separación. Ya no va a haber separación por la sangre de Cristo, vamos a quitar esta rayita. Y Cristo derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno. Ya no se van a llamar, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, porque todos sois hijos de Dios por la sangre de Cristo. Dice otra cita. Dice, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo. ¿Saben lo que significa aboliendo tú, Diego? Aboliendo. Abolir. Abolir, apedrear. ¿Apedreado? A ver, ¿quién más? Abolengo. Viene de la palabra Aboler es quitar aboler, quitar. y derribar. Entonces dice, aboliendo ¿qué? Quitar. En su carne las enemistades. Ahí está. Voy a derribar las enemistades. Judíos y gentiles que no se llevan, no se hablan. No te juntes con los gentiles. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Judíos y samaritanos no se hablan. Ya no va a haber enemistades. Cristo la quita por la sangre. Dice, derribando las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Porque esto ¿para quién era? ¿Los 10 mandamientos? Para los judíos. Quita la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La sangre de Cristo, hablando de la derriba, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, cristianos, haciendo la paz. Y mediante la cruz, la muerte de Cristo, hombre, ya se me acabó. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cristianos van de nuevo con Dios haciendo un cuerpo. ¿El cuerpo de Cristo cuál es? ¿Alguien sabe? Iglesia. Muy bien, Colosenses, vamos a pongan un separador ahí, o pongan el folletito. Colosenses capítulo 1, a ver si no me equivoco, versículo 18. Y Él, Cristo, ¿y Él es qué? La cabeza ¿de qué? Del cuerpo. Del cuerpo. Que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. Y iglesia. También se menciona como esposa, ¿no? La esposa de Cristo, la cabeza, el cuerpo. Entonces, de ambos pueblos, uno, dos, hizo uno por su sangre cuando Él murió, resucitó, nos reconcilió con Dios y somos ahora parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Porque Él la compró con su propia sangre. Por eso es la iglesia de Cristo. ¿Sí sabía que la iglesia de Cristo no es un nombre? ¿No es qué? ¿Un nombre? Nombre. Nosotros no nos llamamos iglesia de Cristo. Somos la iglesia. La iglesia de Cristo. Por decir, este es un marcador Vic. El nombre de la marca es Vic. Pero realmente, pues esa es la marca. Pero esto es un marcador. Luego yo voy con otro marcador. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Se me perdió! Aquí está. Este es otro marcador. Pero este no es Vic. Este es Expo. Pero este es un marcador. Y este es otro marcador. Lo malo es cuando ponemos marcas a las cosas. Esto es, ¿cómo le voy a poner nombre a la iglesia si no es mía? La iglesia Maranatá, el Señor viene. Iglesia de los santos de los últimos días. Iglesia del Santo Niño. Iglesia parroquia tal. Iglesia, hay muchos nombres. Pero ¿cómo le voy a poner nombre a lo que no es mío? No es mío. Pero lo que sí sé es que la iglesia es una declaración. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia no se llama iglesia de Cristo. La iglesia es la iglesia de Cristo es la declaración de lo que es. Es como yo decir, este celular es de mi primo Abraham, me lo está prestando. ¿Qué onda, Abraham? Este celular es de Abraham. Entonces yo llego a la tienda de celulares y le digo, ¿me da un celular de Abraham? Y luego va a decir, no, así no se llama. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la marca? No, quiero un celular de Abraham. Es que ese celular es de él. Pero ¿cómo se llama? Pues no sé. ¿La iglesia cómo se llama? La iglesia, Cristo no le puso nombre. No debemos de ponerle nombre a la iglesia. La iglesia tal. Iglesia evangelística apostólica. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia es de Cristo. Es lo único que podemos decir.
Hay varias formas de llamarle a la iglesia: iglesia de Cristo, iglesia de Dios. Luego lo vamos a ver en el lección número 7, 8. Vamos a regañarle a la lección. Estamos viendo los temas de la puntualidad. ¿Qué pasó? Se convirtió la ley de los mandamientos, los 10 mandamientos, dados en el monte Sinaí, en una barrera que separaba a judíos y gentiles. Cuando estaba la ley de Moisés, antes de que viniera Cristo, estaban los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran dados ¿a quiénes? A Moisés y al pueblo de Israel. ¿Había una separación aquí en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Antes había separación, póngale que sí. ¿Listos? Muy bien, correcto. Antes en el Antiguo Testamento había una separación, esto es, judíos y gentiles no se pueden hablar, no hacen lo mismo, no tienen participación los gentiles con nosotros. Siguiente. Jesús murió en la cruz para hacer paz entre los judíos y gentiles, quitando la pared divisoria de hostilidad, la cual incluía los 10 mandamientos. Jesús, cuando vino a morir por nosotros, de los dos pueblos hizo uno, derribó esta pared para que los dos pudieran ser salvos y quitó la ley de los mandamientos. Sí. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Correcto. Póngalo. Entonces, ¿a quién fueron dados los 10 mandamientos? Era la pregunta inicial. ¿A quién fueron dados los 10 mandamientos, Diego? El pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, los judíos nada más. ¿A los gentiles se les fue dado? No. ¿Es judío o gentil? Gentil. ¿El Antiguo Testamento es para usted? El antiguo. No. ¿Para quién es? Para los judíos. Para los judíos. Sí. Una vez que Cristo vino, quitó la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza. Esto es, no matarás, no hurtarás, no adorarás dioses ajenos, guardarás el sábado, honra a tu padre y a tu madre. Esos son mandamientos expresados en ordenanzas. Muy diferente a lo del nuevo. Luego vamos a ver distinto. ¿Los del nuevo dónde están? Sí lo vimos, ¿no? Ya. Los del Nuevo Testamento está desde Mateo, que viene diciendo cuando Jesús estaba en vida. En el número 2 vimos la diferencia en dónde empezaba realmente el Nuevo. El Nuevo Testamento empieza después de la muerte de Cristo, pero cuando Cristo estaba vivo, todavía estaba el Antiguo. Cristo vivió bajo el Antiguo Bajo el Testamento. antiguo. ¿Ok? Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? Hermano, los 10 mandamientos que hablan los católicos no son los mismos, ¿verdad? No, ellos se saltan uno. Y los libros que ellos tienen de más Son apócrifos, o sea, son históricos. Es como yo meter ahí ok. a, no sé, Julio Verne. Ay, Julio Verne. De que es que él dijo que iba a haber un globo aerostático y cuando él lo escribió no había. Es inspiración de Dios. Déjalo meto a Julio Verne. Y ahí, Julio Verne es un escritor de ciencia ficción. Julio Verne decía, el viaje a la luna y todo. O sea, y llegaron a la luna. Julio Verne le ha de haber dicho Dios. Julio Verne habló del viaje al centro de la Tierra. Todavía no se ha logrado, pero imagínense que en unos años se logre. Julio Verne era de Dios. Entonces, esos libros son apócrifos, son históricos, tienen valor literario, pero no son de Dios. Estos son los del Antiguo Testamento. Sí. ¿Y los del Nuevo en dónde están? O sea, no, los del Nuevo son todo el Nuevo Testamento. Todo. Sí. De Mateo a... Sí, usted sabe encontrar mandamientos en Corintios, Efesios, Gálatas, todo. No es todo. así como... No es como aquí. Por eso dice, estos son 10 en las tablas, pero realmente son 13 mandamientos, que viene siendo guardar las fiestas, los sacrificios, las comidas que no deben de comer. ¿Se entiende? Porque aquí no viene la comida. Lo impuro y lo puro, ¿verdad? Sí, son 613. Si leemos... Pero esto, haga de cuenta que nosotros no lo debemos de tomar en cuenta. Ajá. Es lo del Eso Antiguo. no. Estos del No, porque está en un solo versículo aquí. Porque eso es para Israel. 17. Eso es para Israel. Pero luego vamos a ver qué es lo que sí podemos ver y por qué. Entonces, los 10 mandamientos fueron dados ¿a quiénes? A los judíos. Vamos a leerlo otra vez. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿De qué está hablando según el titulito de arriba? ¿Los 10? De los Los mandamientos. Dice que 5.1. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo:
oye Israel, nada más ustedes, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, los 10 mandamientos, en vuestros oídos. Apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres. ¿Qué está hablando? Que los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Con las personas que estaban ahí, Sí. nada más. Entonces, ellos eran hijos. Acuérdense que Israel pasó 40 años en el desierto y ahí murieron muchos. Entonces los que llegaron al monte eran los hijos. Y le dice Moisés, Dios hizo pacto con nosotros, no con nuestros padres que se quedaron en el desierto muertos, porque ellos pecaron, también pecaron de que, ¿por qué nos das este maná del cielo? Nosotros queremos carne. ¿Por qué nos sacas de Egipto para que moramos de hambre? O sea, no confiaron en Dios y Dios purificó al pueblo. Vinieron serpientes, todo. Entonces, estos 10 mandamientos son para los judíos, sí, pero para los que estaban en el monte. Desde el monte hacia adelante. Del monte hacia atrás, no. José, el soñador, no tenía la ley de los 10 mandamientos. Abraham no tenía los 10 mandamientos. Isaac no tenía los 10 mandamientos. Jacob no tenía los 10 mandamientos. Hasta que vino Moisés. Por eso dice 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Sí. ¿Para quién son los 10 mandamientos? Para el pueblo de Israel. Entonces, si ni sus papás, imagínense nosotros gentiles, ¿qué onda? Venga aquí, quiero meterme. ¿O te quieres meter? Prosélito, pero no eres parte de como quieras. Entonces, los 10 mandamientos son exclusivos para el pueblo de Israel, desde el monte Sinaí hasta Cristo. De aquí a aquí, todos que son judíos, esos son los 10 mandamientos. ¿Tienen dudas? Hermano, yo también. Sí, sí. Sí. Primero las Yo lo damas, caché, primero yo lo las caché. damas. Dígame. Hermano, yo he escuchado algo de que dicen que solamente Cristo cumplió la ley. Ajá. ¿Cómo? Ah, sí. Sí. De todos nadie la pudo cumplir. Cristo fue el único que la cumplió. Porque la ley no podía pasar hasta que se cumpliera. Es como decir, tú no te vas a salir hasta aquí hasta que te acabe la sopa. Y que nadie se la acabe, nadie puede. Yo me la acabo. Entonces, no pequen. Cumplan todo. En la ley no se podía porque somos imperfectos nosotros. Pues la ley nos salva, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos salva, pero la sangre de Cristo sí. Y como Cristo cumplió todo, nos salvó de esa ley, bueno, a ellos, y a nosotros nos dio una nueva, un nuevo pacto. Ese sí. Cristo fue el único que cumplió todo. En el Antiguo y en el Nuevo. Es el único. ¿Y qué no se preguntaba? Sí. Por ejemplo, si tienes mexicano y luego te dan nacionalidad israelí, todavía eres gentil. Sí, tú eres gentil. Pero si tú quieres volverte judío, tienes que hacer toda la ley. Eso lo vamos a ver más después, pero es imposible, ¿eh? Aparte de que ya vino Cristo, ¿qué quieres? Te digo, ¿qué quieres? ¿Un billete de 500 o una moneda de 10? Dame la de 10. Yo quiero la de 10. Nada, pues estamos en un mejor pacto. Esta es vida eterna. Y también pasaría por decir lo que dice que quiere uno regresarte al Antiguo Testamento. Sí, hay gente que le gusta el antiguo cuando le conviene. Pues Porque le digo, Pues sí. si te quieres decir, es que en el Antiguo Testamento, es que en Salmo 150, adorar con instrumentos, danzar, pandero. Pero también dice que haga sacrificios. ¿Dónde está tu becerrito? No, pero eso no. No, es todo. Vamos a ver una cita después, donde el que quiera hacer el Antiguo Testamento tiene que cumplirlo todo. ¿Para quién fueron dados los 10 mandamientos, hermana María de la Cruz? Para Moisés. Es todo. Y los judíos. Vamos, ya se está terminando el tiempo. Tan rápido. Sí, ¿a que sí? Imagínense hasta el otro domingo. Vamos a contestar. Vamos a ver si alcanzamos la última cita. Fueron los 10 mandamientos temporales. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Vamos rápido, a ver si lo podemos ver. Gálatas 3, 8. No, pues yo soy muy lenta. Muy bien, ahí. Gálatas capítulo 3, versículo 8. La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios, cuando hizo los 10 mandamientos, es más, dice la Biblia en Efesios que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan. Y él decía, previendo que
que después Dios le iba a dar salvación a los gentiles por la fe en Cristo, desde antes de que vinieran los 10 mandamientos, desde la fundación del mundo, Dios le dijo a Abraham, ¿qué dice el 3.8? Dio de antemano la buena noticia a Abraham y le dijo, en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las todas las naciones. ¿Por qué le dijo eso a Abraham? Porque de Abraham iba a venir La bendición. Cristo. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, las cuales son ¿qué? Las 12 tribus de Israel, 12 hijos, los hijos de Israel. Israel es Jacob, ¿se acuerdan? Sí. De las 12 tribus vino Cristo. Después, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, pero primero voy a poner la ley del Antiguo Testamento. ¿Fueron los 10 mandamientos temporales? La pregunta. Capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Ponga mucha atención en el versículo 14. Ok, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que en Cristo la bendición que Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, era necesario que viniera Cristo, pero era una promesa que Dios tenía a Abraham desde antes de los 10 mandamientos, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo tenía planeado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios ya tenía planeado todo. Si Eva y Adán pecan, pues yo voy a tener que salvarlos. ¿Cómo? Ya tenía planeado todo. Un plan perfecto. Todo, dice. Dios tiene los planes. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros si creemos, si tenemos fe en Cristo, y si creemos en todo esto, vamos a ser salvos. Dice el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, un pacto es un pacto, se tiene que cumplir. Más de Dios. Versículo, Dios le hizo un pacto a Abraham. En ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones, hablando de todo el mundo. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, Abraham, y a tu simiente. A su simiente. No dice a las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno. ¿Y la simiente de Abraham quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, que eran del pueblo de Israel, y del pueblo de Israel Jesús vino de la tribu de Judá. Se llama el león de la tribu de Judá, le dicen a Cristo. El león de ese corito me gusta mucho. Él vino de la tribu de Judá, uno de los hijos de Israel, que tuvieron descendencia, pasaron años. Vamos a ver cuántos, unos 400, después vamos a ver. Dios le hizo la promesa a Abraham, vino la ley. Eran los 10 mandamientos temporales. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Fueron incluidos los gentiles en la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones? Sí. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué los gentiles estaban incluidos en esta promesa? Sí, todas las naciones. Porque dijo todas las naciones. Está dicho todo. Ahí estamos incluidos nosotros, aunque somos mexicanos. Sí. ¿En serio? Sí. Se lo dijo Abraham. Sí. Siguiente pregunta. La promesa hecha a Abraham de que todas las naciones, judíos y gentiles, serían bendecidas, fue cumplido por medio de la simiente de Abraham. ¿Y la simiente quién es? Cristo. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham, precisamente se cumplió hasta que vino la simiente. ¿Y la simiente quién es? Cristo. La descendencia de Abraham. Hay cuenta que le dijo, imagínense que ahorita Dios le haga una promesa a usted, Aurora, o a usted, señor, hermana Rosa, se va, y que diga: en usted yo voy a salvar al mundo, y en tu simiente, es de ti saldrá el Salvador. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué? O sea, ¿cómo o sea, ¿quién soy yo para que tú mandes a tu hijo, hablando de tu esencia, para que se haga carne? Porque a través de María, entonces a través de José y a través de María eran descendencias de Abraham. Entonces es como si te dijeran, Diego, yo dentro de tu familia Dios quiere
formarse carne para salvar al mundo. La simiente de Abraham era Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Dios. Entonces, ¿la simiente quién es? Cristo. Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Siguiente pregunta, última. La promesa dada a Abraham incluía a todas las naciones, pero la ley dada a Moisés y a los judíos excluía a todas las naciones. ¿Falso o verdadero? Falso. A ver, otra vez. La promesa de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todas. incluía, las metía en la promesa. Pero la ley de Moisés excluía, no vengan, a todas las naciones. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? Porque él dice que a todas las naciones Ok. Pero La promesa excluía o incluía. 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 ¿Y la ley excluía o incluía? La ley excluía. Excluía, ¿verdad? Entonces, la promesa dada a Abraham incluía a todas las naciones, pero la ley dada a Moisés excluía a todas las naciones. ¿Verdadero o falso? verdadero. ¿Verdad? A ver, díganme ustedes. Es verdadero. Falso. ¿Por qué? Otra vez. La promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿La promesa de Abraham incluía a todas las naciones? Sí. Ahí vamos bien. ¿La ley dada de Moisés excluía a todas las naciones? Sí. Correcto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdadero o falso? Correcta. Verdadero. Verdadero. ¿Está diciendo la verdad? Correcto. Esto es, que aquí en la promesa dice Dios, todos. Todos. Pero aquí dice, ustedes. Nadie más. Aquí estamos todos, aquí estamos en Cristo todos. La promesa era Cristo. Pero esta es la ley, esta no es la promesa. Es como yo les decía, si yo le prometo a usted un carro, hermana María de la Cruz, yo le voy a comprar un carro y luego el otro domingo le traigo una bici. ¿Qué tal la bici? No. Y tú vas a decir, no, hombre, tú me prometiste el carro. Le digo, sí, pero espéreme, mientras se lo compro, usted tiene que andar en bici o quiere irse caminando. Ah, sí, es cierto. ¿Verdad? Bueno, antes de que viniera Cristo, Dios puso la ley. ¿Para qué? Lo vamos a ver después. Vamos a la cena del Señor. Creador amoroso, Tenías un plan, de enviar al Mesías, al mundo a salvar, la roca eterna, es fiel y verdad, te damos la gloria, te honramos, Señor, venimos ante ti, Señor, por tu amor eterno.